Detrás mío, en la pantalla, usted tiene un mapa con algo que se llaman las fiestas bíblicas. ¿Cómo se llaman? ¿No se escucha? ¿Las fiestas? No, no estamos todavía acá. Ánimo, que nos queda un día de descanso. ¿Las fiestas qué? Muy bien, las fiestas de la Biblia. Y nosotros, como iglesia, tenemos una particularidad un poquito diferente a las demás iglesias. Y es que nosotros enseñamos qué son las fiestas bíblicas, los significados de las fiestas bíblicas. Y lo hemos hecho a través de los años porque nos ha ayudado muchísimo a entender quién es Dios, qué fue lo que hizo por nosotros y cuál es el significado de cada una de estas fiestas. Y por eso estamos en medio de una serie de predicaciones que enseñan qué significa cada una de esas fiestas y el efecto en nuestra vida de cada una de esas fiestas. Hoy estamos en la cuarta predicación y estamos hablando de la fiesta que dice primicias. ¿Cómo se llama? Primicias. Muy bien. Y hoy vamos a ver qué significan las fiestas de las primicias o la fiesta de la resurrección para nosotros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo, que tenemos como creyentes en esta fiesta? Entonces, en los siguientes minutos, si usted quiere anotar, lo puede hacer, y voy a invitarle a que por favor tome mucha atención, porque hoy vamos a tocar un tema importante. Entonces, antes de continuar, quiero explicar que en la religión tradicional lo que hacemos es algo que se llama la Semana Santa, y usted acaba de pasar el Domingo de Ramos y acaba también de pasar el Día de la Crucifixión, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Bueno, en el calendario de Dios, bíblicamente hablando, acaba de terminar o terminó la semana pasada, y es una semana, es un poquito más largo de lo normal, ¿sí? Ahora, no se sienta mal si usted no lo conoce totalmente, para eso estamos en la iglesia, para enseñarle. Pero quiero decirle que la primera fiesta se llama la Pascua, y el significado de la primera fiesta es que el creyente es liberado, que el creyente es puesto en libertad. Y eso lo tomamos de una comparación que hacemos en uno de los libros, el libro de Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel. Y eso quiere decir para nosotros que Cristo es para nosotros la liberación, el Cordero que nos libera de una vida de esclavitud a una vida diferente. Y entonces eso lo encontramos en la primera predicación o en la segunda predicación que hicimos acerca de qué nos rescata Jesús, y lo explicó o lo predicó Juliana el día que estábamos en esas fiestas. Nosotros estábamos en España. La segunda predicación, o la tercera predicación más bien, que hablamos del segundo tema, es panes sin levadura. Hablamos la semana pasada, y esa predicación tiene un significado muy especial, y es cómo Jesús quita el poder del pecado en el creyente. Cómo Jesús quita el poder del pecado en el creyente. Y dijimos la semana pasada que el pecado es una de las cosas más difíciles de manejar para un creyente. Y es difícil porque no sabemos, hicimos un ejemplo que no queremos tener mal genio y de repente terminamos teniendo mal genio. No queremos irritarnos, no queremos hacer, el que hace algo malo no quiere hacerlo, pero lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque es un pecado, es una parte de la naturaleza. Pero en Jesús ese pecado es roto, totalmente roto. Dios le quita el poder a ese pecado. Ahora, con estas dos cosas, con estas dos fiestas que acabamos de ver, no es suficiente. Pero pastor, ¿cómo no va a ser suficiente? Ya que me liberen y que yo tenga una vida diferente, que no tenga que vivir la vida en mi hogar de peleas continuamente, o metido en drogas, o metido en una situación, o simplemente una vida de depresión. ¿Cómo que no es suficiente? ¿Cómo no va a ser suficiente con simplemente quitar el pecado de mi vida? ¿Cómo no es suficiente eso? Y quiero decirle que no es suficiente porque usted y yo necesitamos algo más para vivir la vida cristiana. Y ese algo más lo encontramos en las primicias. En las primicias se celebra la resurrección de Cristo. ¿Qué se celebra? Y la resurrección tiene que ver con el poder que el creyente recibe para enfrentar una vida de una manera diferente. Es el poder, ya no tiene pecado, ya el pecado no tiene poder sobre él, pero necesitamos enfrentar una vida de una manera totalmente diferente, una vida de una manera sobrenatural, de una manera en que ocurran milagros.
de una vida en la que ocurran ciertas cosas que nosotros no podemos tenerlas simplemente porque las querramos o porque no tenemos el poder, porque somos limitados. Y quiero que sepa esto, le voy a contar una anécdota, y está aquí Eduardo, es uno de los hombres que viene a nuestra iglesia, y cuando él vino, él había vivido un stroke, ¿no es esto, Eduardo? Dos strokes, y él había quedado sin poder tener movilidad en sus piernas. Usted le puede preguntar al final de la reunión si quiere. Y él había vivido por un momento, sus vidas por un gran tiempo, sin poder movilizarse bien, porque sus piernas habían quedado prácticamente paralizadas, y tenía problemas, y tenía muchas cosas que no había enfrentado. Cuando el Señor lo llamó, tocó a la puerta de su casa, él abrió su corazón, le dio la oportunidad, Dios entró a hacer una labor en él. Pero parte de una de las cosas que él necesitaba y que Dios quiso era que él pudiese tener movilidad otra vez. Bueno, él vino a la iglesia, alguien oró por él y se sanó, ¿sí? Y comenzó a caminar. Ahora, ciertas partes del stroke, él lo sabe y lo sabemos nosotros, no se han terminado de ir, pero necesitaba un aspecto en su vida sobrenatural. Bueno, esto es un ejemplo para la parte física. Pero quiero decirle que algunos, por ejemplo, vienen luchando con una situación en su vida que no han podido perdonar a alguien por alguna razón. Alguien nos hizo daño muy pequeño, alguien nos pasó una situación determinada con una persona, con algo, y no hemos podido liberarnos de eso. Otros viven ciertos aspectos en su vida donde no han podido tener el poder que necesitan. Bueno, Dios nos dice que en esta fiesta nosotros tenemos ese poder que se llama el poder de la resurrección. Entonces, esto es un momento muy importante y es uno de los significados más importantes para nosotros. Entonces, con esto en mente, quiero llevarlo a Hechos capítulo 5, versículo 34. Y quiero llevarlo para que usted me acompañe a encontrarle el significado a esto para su vida. Entonces, primero le voy a dar 5 verdades que tienen que ver con la resurrección en la Biblia. Y para algunos de ustedes esto es nuevo, porque no lo han escuchado nunca. Cuando escuchan el término de resurrección dicen, ¿pero qué significa eso? Bueno, quiero decirle que en la Biblia encontramos varias personas que volvieron a vivir, pero eso no es resurrección. Resurrección es volver a vivir continuamente. En el caso de que todos lo conocemos, el caso más conocido para la gente que ha leído la Biblia y para los que no han leído la Biblia, el caso más parecido de la resurrección es Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro resucitó, pero la Biblia, aunque no lo menciona, sabemos que Lázaro volvió a morir, ¿sí? Lázaro estuvo muerto 3 días, pero días, quien no se sabe, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años después, no sabemos cuánto tenía Lázaro, estamos completamente seguros que él volvió a morir. Pero la resurrección de Jesús es una resurrección sobrenatural. Y la Biblia nos dice que ahora nosotros que somos creyentes, al entender esto, podemos tener algo que se llama el poder de la resurrección. ¿Cómo se llama? El poder de la resurrección. Y Dios quiere que usted aprenda cuál es el poder de la resurrección en usted para que usted lo viva. Muchos creyentes dejaron de vivir el poder de la resurrección. Pero quiero que hoy sea un tiempo, invitarlo a que primero usted sepa cuál es el poder, en qué consiste la resurrección, por qué ya no lo entendemos como un poder tan claro en nuestras vidas y cuáles son los efectos de conocer ese poder en nuestras vidas. Entonces, pensándolo bien, vamos a 5 verdades bíblicas. Voy a adelantarme este versículo y voy a llevarlo a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 14. Quiero hablarle acerca de la resurrección. Ahora, en este momento el Evangelio es explicado. El Evangelio quiere decir las buenas noticias, el nuevo mensaje de Jesús es explicado de maneras diferentes. Ahora, la gran mayoría de nosotros o de la gente intenta explicar el Evangelio cuando se lo está explicando a una persona por qué necesita Jesús. Le dicen, mire, quiero que sepa quién es Jesús para que usted tenga una vida mejor, para que tenga mejores finanzas, para que tenga una mejor relación con sus hijos, para que tenga una mejor relación con su esposo. Y siempre creemos que el Evangelio simplemente es aplicable a este tiempo, a nuestra vida cotidiana, a nuestro ir y venir, a este tiempo en el mundo, en el tiempo en el que estamos acá. Y pocas veces pensamos
que realmente el Evangelio tiene y cubre no solamente esta vida, los siguientes 20, 30 años, 40 años, 50 años, sino que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Mire, quiero que piensen esto, ¿cuántos años le quedan de vida? Alguno dirá que está en los 60, pues le quedan 20 años aproximadamente, de acuerdo al promedio, unos 25, otros le quedan 30, otros quizás están en los 70 y le quedan 10, y hay que ser realista. No, pero la vida no termina en este momento. La vida, la palabra de Dios nos dice que hay algo que se llama resurrección y hay algo que se llama eternidad. Y quiero contarle esto, este es el secreto más grande que tiene la Biblia para usted. Es el secreto más grande que tiene la Biblia. Y a pesar de que es el secreto más importante que la Biblia tiene para usted, nosotros damos un mensaje diferente. Y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos. Para esta sociedad en la que vivimos, no tener dinero es importante. No tener una casa es importante. No tener un celular es importante. Los valores de la sociedad en la que vivimos ya no mira más a la eternidad. Y lo voy a decir por qué. Porque es una sociedad hedonista, egoísta. Es una sociedad que solamente está mirando su placer. Yo quiero que lo piense y lo mire alrededor. Ya no pensamos ni en los hijos, no pensamos en cómo estamos educando la siguiente generación. Ayer lo hablábamos en la reunión de líderes y decíamos que las personas ya no se quieren comprometer. Piensen esto, ¿cuánto dura un matrimonio el día de hoy? 2 años, 3 años. Cuando usted ve en la farándula, usted ve que un matrimonio dura 2 o 3 años. Pero ¿cuánto duraba un matrimonio de antaño? Toda una vida. Entonces, los valores de esta sociedad en este momento son valores para hoy. Quiero que sea rápido, quiero que me lo digan rápido, quiero un café instantáneo, quiero poder hacer, quiero una computadora que todo lo haga ya, no puedo esperar 3 segundos, si espero 5 segundos tengo que cambiar mi computadora porque estoy esperando mucho tiempo. No puedo tener un celular que no se vea bien, tiene que ser algo. Todo lo que estamos viviendo en este momento es para el día del hoy y para hacerlo ya. Y estamos olvidándonos que la vida es mucho más allá. La vida no es el hoy, la vida son la siguiente generación, sus hijos. La siguiente generación, los hijos de sus hijos. La vida, bíblicamente hablando, tiene un impacto de eternidad. Entonces, repita conmigo, la vida tiene eternidad. Y nos hemos olvidado del secreto más grande de la resurrección. Pero yo quiero recordarle 5 puntos donde la resurrección fue esencial en el tiempo de antaño y por eso fue que su impacto en las vidas de las personas fue tan grande. Mire, quiero que piensen esto. El Señor Jesús estuvo con 12 discípulos. Luego se volvieron 120. Y entre esos 12 y esos 120 cambiaron toda la historia del momento. La cristiandad es, entre comillas, la religión más grande que hay. El 30% de la población del mundo declara ser seguidores de Cristo. ¿Cómo pudo ser que estos hombres tuvieran ese impacto? Ahora, quiero llevarlos a pensar en esto. En este momento, ese tamaño, ese impacto no se hace. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, la gran comunidad cristiana, a pesar de que son el 30%, no tiene un impacto. Ya las sociedades no cambian. Mire, cuando el evangelio llegaba a una casa, cambiaban los hábitos del hogar. Cuando llegaba el evangelio a una nación, cambiaba los hábitos de todo, cambiaban el comportamiento. Aquí en Inglaterra se dieron cambios tan grandes a nivel social, producto del impacto del evangelio. En Gales, aquí en Inglaterra, en muchas partes, grandes hombres de Escocia se levantaron y predicaron. Y hicieron un cambio que llevó la civilización para ese momento a muchas partes del mundo. Y tenemos que estar supremamente agradecidos con eso. Pero quiero decirle que en este momento parece que ese gran secreto, esa gran fuerza que es el evangelio, ha perdido poder. Y perdió poder porque se centró en las necesidades de los creyentes. Dejó de ser eterno y se volvió un evangelio para el hoy. Por consiguiente, o por esta misma razón, es que ustedes muchos ni siquiera piensan en el día de su muerte. Quiero que piense, ¿cree usted en la resurrección de los muertos?
A lo mejor está aquí alguien que me diga, los muertos no van a resucitar. Yo creo en la reencarnación de los muertos. Y hemos comenzado, o yo no creo, yo creo que el evangelio es para venir hoy a la iglesia y es suficiente. Y quiero decirle que si ese es su pensamiento, usted está perdiendo la parte más importante del evangelio. Y eso es lo que nos dice la fiesta. Con razón, nuestro Dios dice, celebren este día, obsérvelo y saquen conclusiones para que vivan su vida. Recuerden en este tiempo que yo les di el poder de la resurrección. Repita conmigo, Dios me dio el poder de la resurrección. Entonces lo voy a llevar a 5 verdades rápidamente. Saque su cuaderno y anote esas 5 verdades acerca de la resurrección y cómo impactaban. La primera verdad, la resurrección es la base de la fe cristiana. Repita conmigo, la resurrección es la base de la fe cristiana. Sin resurrección no podemos creer. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y le voy a explicar lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. La resurrección es la base. La base de la fe cristiana no es que hoy estamos reunidos. Hubo un tiempo donde no había templo. El tiempo de las catacumbas. La base de la fe cristiana no son 4 chicos cantando. No, había tiempos donde los instrumentos no estaban. La base de la fe cristiana no es las relaciones entre usted y yo. No, la base de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Y eso es lo que ha hecho que durante 2000 años siga haciendo y siga impactando, o debería seguir impactando como impactó antes. Miren, el 30% de la población es el equivalente a China, Europa y parte de Estados Unidos. Así de grande es la población cristiana. Ahora pregúntese esto, ¿por qué no tienen un efecto como lo tenían en antaño? ¿Cómo no tienen el efecto cuando salieron estos hombres al África y cuando llegaron a sitios y hicieron un impacto con el evangelio y sus vidas cambiaron? Porque hemos perdido el gran secreto. Pero el secreto de antaño era la resurrección. Mire lo que dice entonces 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces, mire lo que dice, nuestra predicación es inútil. Es decir, si Cristo no está y no creemos en el poder de Cristo, que resucitó de los muertos, mi predicación, lo que yo estoy haciendo aquí ahora, no vale de nada. Es mejor que usted se vaya a su casa. Es mejor que usted regrese y hoy póngase a ver Netflix en su hogar, que saque a los niños al parque, que los lleve a la piscina. ¿Por qué? Porque no existe, no es buena. Estaría predicando una mentira. Mire lo que sigue a continuación. Y la fe de ustedes es inútil. ¿Cómo es la fe? Sí que, si no hay resurrección. Si usted no vive el poder en su vida de lo que Cristo hizo, su fe es inútil. No vale la pena lo que usted está creyendo. No vale la pena que usted traiga a su familia a la iglesia. Versículo 15. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo. ¿Qué estarían haciendo? Mintiendo. Acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo, o sea, lo resucitó de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Miren, si no hay resurrección, y yo quiero que haga un análisis y hoy tome una decisión. Si Cristo no resucitó, entonces toda la fe cristiana se viene abajo. No tiene sentido. Toda la fe cristiana está puesta sobre el pilar de que Jesús resucitó. Y sin ese pilar no vale la pena esperar. Todo lo que hemos dicho es mentira, mentira. Y usted se ha creído una gran mentira. No vale la pena creer, no vale la pena ir a una iglesia, no vale la pena llamarse cristiano, no vale la pena tener los valores cristianos, no vale la pena leer la Biblia si usted no cree en la resurrección y si la resurrección es mentira. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirle? Que la resurrección es la base de la fe cristiana. Versículo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo, aquí viene un punto importante, y quiero hacer un paréntesis importante acá. Si su esperanza en Cristo, siga conmigo en el versículo 19, es solo para esta vida, solo para este año, solo para este momento, somos los más dignos de lástima de todo el mundo.
Pablo fue muy, ¿cómo se llama? Muy claro en esto. Dijo, si nuestra fe en Cristo es para este momento y no es para una fe venidera, hemos perdido el tiempo. Mire, yo me cuido de no hacerlo mal, yo me cuido de no hacerle mal a nadie, yo me cuido de que mi vida no tenga todos los placeres que me pide mi cuerpo. ¿Para qué? Para guardarme para un momento donde Dios venga. Yo educo a mi familia, a mis hijos, a mi hija, para que ella se cuide, porque sé que el día de mañana ella tendrá que dar cuentas de su vida a Dios. Hoy nos predicamos, hoy abrimos desde las 7 de la mañana y seguramente vamos a cerrar a las 8:30 de la noche, esforzándonos para enseñarles a ustedes de que viene una vida venidera, que es lo más importante. Pero si la vida para usted solamente es en esto, su fe es vana e inútil. Entonces quiero que usted piense en eso. Entonces la primera verdad que encontramos en la Biblia es que la resurrección es la base de la fe cristiana. La segunda, la resurrección fue la causa de la persecución de la gente que era creyente anteriormente. Mire qué fuerte era. Hechos capítulo 4, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Vaya conmigo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente. Mire, no está diciendo mientras que Pedro y Juan robaban. No está diciendo que mientras Pedro y Juan hacían un acto terrorista. No, dice mientras que Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Versículo 2. Estos líderes estaban sumamente molestos. ¿Cómo estaban? Porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos a través de Jesucristo. Piensen en esto. Eran perseguida la iglesia porque predicaban que iba a haber en algún momento resurrección de los muertos. El mensaje central era Jesús murió, pero también resucitó. Mire, quiero decirles esto y perdóneme si hoy voy a sacar y voy a enseñar un concepto que usted no ha oído antes. La gran mayoría de la cristiandad cree que lo más importante que Jesús hizo fue morir en la cruz. Y yo quiero decirle que eso no es cierto. Lo más importante que Jesús hizo fue morir en la cruz y resucitar. Si usted solamente cree y solamente entiende que Jesús murió por usted y no cree que Jesús resucitó para su poder, quiero decirle que su fe es vana. Usted no va a poder vivir una vida correcta conociendo simplemente que Jesús murió por usted. Le pregunto, ¿cuánta gente murió? Muchísima gente murió. El truco, entre comillas, o el acto más grande, maravilloso, no está en morir, está en resucitar. 10 de cada 10 personas mueren, ninguno resucita, solo Jesús. Entonces el acto más grande de Dios no fue que Él lo matara en la cruz, porque lo mató Dios. Fue que Dios lo hiciera resucitar para que nosotros pudiéramos vivir la vida que tenemos que vivir ahora. ¿Amén? Denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Sí? Le llevo a la tercera verdad. La resurrección fue el centro de la predicación de la iglesia. Era todos los días o cada X tiempo hablaban de la resurrección. ¿Por qué? Pero, pastor, ahorita estamos hablando de que la gente esté bien, ahorita estamos hablando de los conflictos familiares. Mire, nosotros en este momento pasamos un gran tiempo educando a la familia. Esposos, no peleen, esta es la manera como Dios los ve, volviendo a rehacer los valores familiares, volviendo a rehacer qué hace un padre, qué hace un hijo, cuál es la función de un esposo, cuál es la función de una esposa. Porque la gente en este momento se le olvidó, nos hemos olvidado de Dios. Ya no sabemos ni qué se parece y qué es Dios. Pero para ese momento el centro de la predicación era continuamente la resurrección. Y voy a mostrarles en este ejemplo, en el capítulo 26 de Hechos, Pablo ante una oportunidad única en la vida. Y yo quiero que usted se ponga en los pies de Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de presentarse delante del rey Agripa. ¿Cómo se llama? Agripa. Y el rey Agripa es el equivalente a la reina Isabel en este momento. Y quiero que piense en este momento, ¿qué le diría usted al rey Agripa o a la reina Isabel? Reina Isabel, mire,
vengo a compartirle, vengo a contarle que usted necesita cambiar su comportamiento. Y la reina dice, bueno, yo soy la reina, ¿qué me dices? Reina, vengo a contarle que usted necesita más dinero. La reina posee la mitad de Inglaterra. Vengo a contarle, reina, que usted necesita más hijos, que usted necesita sanarse. Bueno, quizás, pero tiene todos los doctores del mundo. La reina Isabel hace así, le hacen un scan. Usted y yo tenemos que esperar por un scan 2 meses. ¿Sí? La reina Isabel dice, y la pusieron en un scan. Normal, esa es su posición y está muy bien. Pero quiero que se ponga en las manos, en los pies de Pablo. ¿Y cuál fue el mensaje cuando estuvo delante del rey Agripa? Y este es el contexto de lo que vamos a leer en este momento. Pero quiero que piense en esto. Pablo fue llevado y Pablo oraba, Señor, llévame a esa persona tan importante como es el rey de Roma para ese momento. Y permítame que yo le cuente quién eres tú para que su vida cambie. Y para que a partir de que su vida cambie, cambie la de la familia y quizás cambie la del reino. Quiero decirle que esto fue lo que pasó muchos años en adelante. Nosotros hoy estamos en el año 2000 porque fue a partir de los romanos comenzamos a contar 2000 años. Hasta el día de hoy nosotros decimos estamos en el año 2022 de la era de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le han cambiado la AD, le han puesto antes de Cristo, después de la era común, pero al fin y al cabo lo que querían decir era estamos en el año 2022 después de Cristo. Si usted no lo sepa y usted dice no, yo no creo en Jesús, pero quiero que sepa que la enseñanza de Jesús fue tan fuerte que al día de hoy usted marca todos los santos días 2022. Usted levanta su teléfono y dice ¿cuál es la fecha de hoy? 1 de mayo del 2022. Nunca se le olvide que ese 2022 son 2022 años después de Cristo. Sea correcto o no sea correcto. Así de impactante es el poder de lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Créalo como Dios o no lo crea. Tanto que los valores que vemos acá, el valor del respeto, el valor de la verdad, el valor de lo que tenemos aquí al día de hoy, como vive nuestra sociedad, la sociedad de hoy, quiero que sepa que son valores cristianos. Cuando los ingleses fueron a Estados Unidos, y por eso es que usted en el dólar encuentra en Dios confiamos. ¿Cuántos americanos hay aquí? ¿Hay uno que otro por ahí o no? Dice, ¿en Dios confiamos? ¿In God we trust? Valores cristianos. Y miren el impacto que tiene en la sociedad. Pero ¿por qué fue ese impacto? ¿De dónde estaba esa fuerza? Creyeron en la resurrección. Y aquí está Pablo entonces en Hechos 26 frente al rey. Y mire lo que dice. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí a esa visión del cielo. ¿De dónde era la visión? ¿Cuál era la visión del cielo? Dios le había dicho, te voy a poner un día frente al rey. Tú vas a trabajar diciéndole a todos qué hice yo. Eso fue lo que dijo Dios a Pablo. Jesús a Pablo cuando se convirtió dijo, tu trabajo es ir por todo el mundo y decirle a la gente, mira, este soy yo. Y le puso, te llevaré a donde gente de tal manera que estés delante del rey inclusive. Versículo 20, mire lo que dice. Bueno, entre paréntesis, dice que Billy Graham, creo que era Billy Graham, le compartió a la reina Isabel usted lo puede ver en la historia de la reina Isabel, y sociedades bíblicas hablan de que su reinado está puesto en confianza en la palabra de Dios. Ahora, vamos al rey Agripa para no salirnos del tema. Versículo 20, mire lo que dice. Primero les prediqué a los de Damasco, le está contando al rey. Luego a los de Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles. Mire lo que le predicó, que tienen que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse. No les predicó, dijo, vengan a la iglesia el fin de semana. Y está bien, tienen que venir. No dijo, mire, inténtalo, una cancioncita, no. Que se tienen que arrepentir de sus pecados. Y si hoy hay alguien nuevo o alguien que necesita una nueva relación con Dios, si quiere volver a tener esa relación con Dios, quiero decirle que el comienzo es arrepiéntase de su pecado. Pastor, no he pecado. Usted no me está diciendo la verdad. Mire lo que dice, que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a Dios y demostrar que han cambiado. Ahora no te dice por medio de las cosas buenas que hacen. Lo primero que le dijo Pablo al rey Agripa. Puso al rey Agripa, le dijo, pero pecado yo, Agripa. Yo soy el rey de Roma, chaval. ¿Qué me estás diciendo? Yo no peco. Digo, no, rey, mira tu corazón. Mira qué hay en tu corazón. Pero note lo que dice en el versículo siguiente, versículo 23. Que el Mesías sufriría. Y aquí viene el término. Y que sería el primero en resucitar de los muertos.
¿Qué le estaba explicando? Que hay una resurrección de los muertos. Lo que le explicó Pablo al rey Agripa es que había resurrección, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a los judíos como a los gentiles por igual. Lo llevo al versículo 24. De repente Festo, aquel que lo representaba o que le estaba escuchando allí, gritó: Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Versículo 25, Pablo responde: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es pura verdad. Quizás en este momento, si yo le digo: mire, hay resurrección de los muertos, usted dice: imposible, no creo ni que vaya a morir. Jóvenes de 30 años que acaban de tener hijos, a que sus vidas son indestructibles. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no van a morir? La gran mayoría de nosotros pensamos que nunca vamos a morir. Somos indestructibles. Pero eso es una mentira de nuestra mente. Habrá un día en el que nosotros nos vayamos. Les cuento un secreto. Yo preparo a mi hija y le digo a mis hijos: algún día nosotros vamos a morir. Y quiero que sepas que nos volveremos a ver. Quiero que sepas que hay un lugar para volvernos a ver. Si esa es la mentira que hemos creído, la invertimos mal. Pero si es la verdad más grande que hay, ¿cómo no voy a preparar a mi familia para volverla a ver? Mi suegra acaba de pasar hace un año, casi un año en 2 semanas. Quiero decirle que la volveremos a ver. Y quiero decirle que esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente para que me vaya bien hoy. Hoy me va bien, seguro. Y Dios quiere que me vaya bien. Pero tiene algo más que se llama la vida eterna. Y tiene algo que se llama la resurrección de los muertos. Miren, me senté con mi mamá hace un mes, hace 3 meses. Acaba de cumplir años, 70 años, y le dije: mamá, tenemos que hablar. Digo, cuéntame. Dijo: mamá, mira, sabes que en algún momento vas a morir. Te quedan unos 10 años, 15 años, no lo sé. Yo necesito que nos sentemos a hablar porque necesitas prepararte. Y comenzamos a hablar y a mirar, y fuimos por lo que decía la Biblia. Y esto va a pasar, y así nos vamos a encontrar, y esto es lo que tienes que hacer, y así nos vamos a preparar. Este es el mensaje central del Evangelio. Por eso nos dice que la resurrección es el centro de la predicación del Evangelio. Le voy a llevar a la cuarta verdad. La resurrección es la esencia misma de Jesús. Si usted cree en Jesús, tiene que creer en la resurrección. Y voy a decirle algo contrario. Si usted no cree en la resurrección, es muy difícil que esté creyendo en Jesús. Y yo sé que estoy poniendo su fe al límite. Y hoy voy a poner algo un poquito más. Y lo voy a explicar por qué. Porque la esencia de Jesús es la resurrección. Piensen esto. Todos sabemos que Dios está hecho ¿de qué? De amor. Dios es amor, dice la Biblia. Es el componente, es como el H2O. Tiene 2 componentes: amor y justicia, o justicia y amor. El agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Bueno, mire lo que dice Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Repita conmigo: yo soy la resurrección. Y usted lo ha escuchado en funerales, usted lo ha escuchado en todo, lo ha escuchado. Yo soy la resurrección, la verdad, yo soy la resurrección, la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuche, usted lo ha escuchado, pero nunca lo ha atesorado. Y esto lo dicen en todos los funerales, lo dicen en todos los momentos de una persona está mal. ¿Y qué le está diciendo Dios en ese momento? Yo soy la resurrección. No dice yo traigo una resurrección. No, Él dice yo soy la resurrección. Tener a Jesús es tener la resurrección. No dice yo les voy a traer resurrección, algún día van a tenerla, o la resurrección es una cosa del Antiguo Testamento, o la resurrección es una cosa que cree la gente. No, Él dice yo soy la resurrección. De hecho, cuando usted conoce a Jesús, voy a decirle esto,
todo en su vida comienza a resucitar. Todo lo que estaba muerto. Su vida familiar resucita. Su vida amorosa resucita. Sus finanzas resucitan. Su salud resucita. Cuando una persona conoce a Dios en el tiempo agradable, su vida resucita. Ahora, ese proceso de resurrección va pasando y pasando y pasando hasta que somos cambiados. Entonces, Jesús mismo es la resurrección. Cuando usted saca a Jesús de ese contexto, usted está perdiendo todos los beneficios de la resurrección. Si usted vive solo para el hoy, iglesia, y quiero que estos jóvenes que hay aquí, que me escuchan acá, que están viendo, sepan, ahí el poder de la resurrección es lo que marcará la vida para que usted pueda levantar una buena familia. Pastor, ¿qué tiene que ver si es la muerte? No, cuando usted prepara una familia para el cielo, usted la cuida. Usted dice, necesito preparar esta familia bien porque el día de mañana tienen que llegar a ese lugar. Y usted le empieza a dar valores y fundamentos a su vida para que hagan lo que tienen que hacer correctamente. La gran mayoría de padres están preocupados de qué su hijo está comiendo, si está yendo a la escuela, si tiene zapatos o ropa, y es en el hoy. Y si tiene el entretenedor en las manos, el celular. Pero pocos se preocupan qué va a pasar con su hijo dentro de 80 años. ¿Qué van a pasar con sus nietos? Las personas que están teniendo hijos usualmente los tienen porque quiero tener un hijo. Y escucha esto, esta sociedad quiere tener hijos para tener un placer. Quiero tener el placer de tener hijos, por favor. Y los demando. Por eso esta sociedad está como está. Porque no pensamos, yo quiero tener un hijo para formarlo. Y para que el día de mañana pueda ir y estar donde Dios. O para que sea una persona que tiene que ser y tenga un impacto en la sociedad. ¿Ve la diferencia? Pero hoy que quiero tener un hijo y hoy si puedo hacer la ingeniería genética, le voy a hacer, lo quiero con ojitos verdes, lo quiero con ojitos azules, lo quiero bajito, lo quiero de una manera, lo quiero de otra, lo quiero alto, lo quiero sin esto. Hoy, el día de hoy, la sociedad está marcada en otra cosa que no tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con un presente y tiene que ver con la individualidad y el egoísmo del ser humano. Ya la eternidad no tiene contexto. Pero sigue siendo la base de Dios. Yo soy la resurrección. Sin mi resurrección tú no puedes hacer nada. Por eso lo llevo a la quinta verdad rápidamente, y es que la resurrección entonces es el centro de nuestra teología. La teología, ¿qué quiere decir? Lo que yo creo. Teología es el estudio de Dios. Y por eso fallamos como padres, fallamos en los matrimonios, fallamos en las familias. Porque hemos sacado de contexto la eternidad de Dios. Entonces quiero llevarlo a 5 efectos de la resurrección en su vida. Y con esto quiero llevarlo a que usted piense, ¿qué es? ¿En qué me beneficia tener la resurrección al día de hoy? Y quiero que sepa que esto es muy difícil de enseñar. ¿Por qué es tan difícil de enseñar? Porque es un concepto espiritual que tiene una aplicación en la vida diaria, pero que es muy difícil de entender. Entonces, quiero que piensen esto y quiero que abra su mente. El primer efecto de la resurrección en su vida es una convicción única. Repita conmigo, convicción. Más fuerte, convicción única. La convicción es algo supremamente importante en la vida de una persona. Quiero llevarlos a Juan capítulo 20, versículo 19. La convicción es la base de lo que usted cree. Voy a darle 2 significados, 2 palabras en este momento y los voy a explicar. Hay una palabra que se llama fanatismo y hay otra palabra que se llama radical. Y quiero que piensen en estas 2 palabras y le voy a dar el significado. La palabra fanático es una persona que está dispuesta a matar a alguien por sus convicciones. Vuelvo a repetirlo, la palabra fanático es una persona que está dispuesta a matar a alguien por sus convicciones. Pero la palabra radical es una palabra que significa dispuesto a morir por mis convicciones.
En fanatismo, usted mata por sus convicciones. La persona que es radical en sus convicciones muere por sus convicciones. La gran mayoría de la gente de hoy o son fanáticos o no tienen convicciones. Los jóvenes no saben en qué creen. Entonces, el primer efecto de la resurrección de Jesús en la vida de una persona es la convicción total de su fe. Y con esto quiero llevarlos entonces a Juan capítulo 20, versículo 19. Y le voy a dar el contexto. Este versículo nos habla del momento en el que Jesús, después de que Jesús es maltratado. Quiero que piensen esto. La gran mayoría no hemos visto a nadie morir. Le quebraron las piernas, le latigaron, y en los látigos tenían unas puntas de huesos o puntas de acero que le abrían la espalda. Lo golpearon, le colocaron vinagre en sus heridas, lo vieron morir en la cruz. Cuando una persona pasa en ese momento de una de esas situaciones o algo muy parecido, inmediatamente tiene un trauma. Los discípulos de Jesús, los 12 discípulos que estaban con él, quedaron en shock. Y vamos a leer a continuación lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ellos. Juan capítulo 20, versículo 19. Escuche lo que dice. Ese domingo al atardecer, estamos hablando viernes, sábado y domingo. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? No estaban cerradas, estaban bien cerradas. ¿Qué significa bien cerradas? Con seguro, con aldabas, estaban con las barras puestas detrás de las puertas, estaban atemorizados. Tenían en medio de los líderes, dice, bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Qué tenían miedo? Se les acababan de matar a su jefe, a su maestro. El día que mataban a su maestro, esas personas tenían que haber salido y dijo, no, nunca más, o me equivoqué, no sé dónde estoy, la confusión. 2 días después, quiero contarles, mi papá, cuando era joven, a los 5 años, perdió a su papá, vio a su papá muerto en el suelo, y cuenta que estando niño le dio vueltas y corrió alrededor de su papá. Muchos años después, ese efecto le afectó para toda su vida. Las personas que han visto morir, mi esposa vio morir a su papá en un accidente automovilístico. Lo vio muerto, fallecido. Y ella cuenta que hasta los 16, 15 años hubo un momento donde no pudo ni siquiera hablar. Y solamente acá, cuando vino y cuando recibió a Jesús, resucitó algo dentro de ella y tuvo sanidad. Y usted que ha perdido a alguien sabe qué significa eso. Ahora imagínese perder a su maestro. Y ellos perdieron a su maestro, estaban atemorizados, se tuvieron que encerrar, dijo, no puedo hacer más, tengo que quedarme en este lugar. ¿Cómo podrían esos hombres salir, decir, hemos hecho el error de nuestra vida? Sin embargo, dice la Biblia que esos hombres cambiaron el mundo. ¿Qué fue lo que hicieron para cambiar el mundo? ¿Qué les dio tanta convicción para que cambiaran el mundo? Quiero llevarlo a el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8. Y vamos a verlos en este momento. En este momento vamos a ver a Pedro y a Juan, después de haber visto que Jesús resucitó, empoderados por el Espíritu Santo, porque estaban totalmente convencidos de quién era Dios en sus vidas. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Vaya conmigo al libro, al capítulo 4, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu, ¿cómo estaba Pedro? Les dijo a los gobernantes gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, versículo 9, nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra a un paralítico, o sea, un lisiado. Ellos fueron tomados, cuando ellos iban pasando, dijo, mire, no tengo nada para darte, lo único que tengo es que Jesús resucitó por mí y lo creo, y eso es lo único que te puedo entregar. Mire, como pastor es lo único que puedo hacer. Uno a veces quisiera transformar su vida en su matrimonio, quisiera transformar la vida con sus hijos. Yo quisiera poder traer a mi familia, a mis propios hijos y cambiarlos y poderlo hacer yo. No tenemos poder. El único que puede cambiar una persona es Jesús.
Y ellos estaban pasando y hubo un paralítico que se levantó y siguió. Y las personas comenzaron a rodearlo, los gobernantes de la época. Y dijo: ustedes quieren saber cómo fue sanado. Versículo 10. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel. Escuche la voz de Pedro en ese momento tan decidida. Fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. O sea que había resucitado. Versículo 11. Pues Jesús, a quien se refieren en las escrituras cuando dicen, es Jesús a quien se refieren las escrituras, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿De dónde le salía al hombre todo ese poder? Estaba convencido en su alma. Era radical con sus convicciones. Era radical. Él sabía, esto pudo haber sido meses después. Dijo: aquí me matan como acaban de matar a Jesús. Y se levantó en ese momento con tal convicción. ¿De dónde vino la convicción? De saber que su Jesús había resucitado. ¿Sabe usted por qué usted y yo no tenemos impacto en nuestra familia? Porque no estamos convencidos de lo que hacemos. Intentamos educar a hijos para que sigan los valores nuestros sin convicción. Estamos dispuestos a ser fanáticos y matarlos, pero no a ser radicales. Por eso no tenemos el impacto que tenemos que tener. Y aquí está Pedro, Juan, levantándose delante de ellos como una convicción, diciendo: lo sé, y es mi Señor que resucitó. Por eso hoy me paro sin temor, o temblando quizás por dentro. Dijo: Él resucitó. Ahora vaya al versículo siguiente, versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Asombrados. Quedaron asombrados, diciendo, cuando vieron el valor que tenían, cuando vieron la convicción interna de esos hombres, de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Y aquí viene el punto más importante. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Digo, estos son los que siguieron a Jesús. Escuche, ¿de dónde salió ese poder de salir de estar metidos en una casa a irle a hablar a la gente y decir: mire, la resurrección es esta? Tanto fue el poder que nos dice la historia que el mismo Pedro, cuando lo fueron a crucificar, dijo: no me crucifiques como mi Señor, ponme boca abajo. No soy digno de morir la muerte de mi Señor. Él estaba convencido. Si no estuviera convencido, hace rato hubiera ido a trabajar, hace rato hubiera dejado su iglesia, hace rato hubiera dejado todo. El problema nuestro son nuestras convicciones. Y quiero decirle esto, iglesia: lo que usted no practica, usted no lo cree. Lo que usted no practica, no lo cree. Le voy a explicar qué significa eso. Usted dice que cree en la oración. Si usted no ora, usted no cree en la oración. Es falso. Si usted dice que cree en Dios y no camina con Él, usted no cree en Dios. Es falso. Porque usted solo practica lo que usted cree. Usted dice es generoso y no le da a la gente. Usted no es generoso. Es falso. Usted cree que es generoso. Usted dice que cree en el sistema financiero de Dios y usted no da. Usted no cree en ese sistema. Si usted dice que cree en lo que dice la palabra de Dios y usted no la lee, quiero decirle que usted no cree en la palabra de Dios. Nosotros solamente creemos lo que practicamos. ¿Y sabe por qué lo practicamos? Porque sabemos o creemos que es lo único que resulta. Y hace una semana se hizo un examen y me dice a mí mismo, dijo: ¿en qué creo? Y quiero decirle una cosa, me llevé una gran sorpresa. Creo muy poquito.
Creo en poquitas cosas. Pensé que creía más. Mi orgullo me decía, wow, David, ¿cómo crees? Eres el pastor. Y quiero llevarlo a este punto. Si usted solamente cree hoy, lo único que usted cree de Dios es, mira, yo lo único que creo es en venir a la iglesia los domingos, está bien, pero comience por una realidad. No piense que usted es un gran creyente cuando usted lo único que practica es solamente una cosa. Miren, esta palabra es muy dura para nosotros, porque nos damos cuenta de que creemos muy poco, de que hablamos más de lo que creemos. Por eso la resurrección para usted y para mí el efecto es un efecto de convicción profunda. Mire, estos hombres dieron la vida por Jesús, cada uno de los apóstoles que estuvieron con él. Lo habían visto de primera mano, lo vieron resucitado y dijo, yo doy la vida por ti. O con el tiempo dijeron, no importa, si él la dio, yo la doy. Entonces le pregunto, ¿sus convicciones cuáles son? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Sabe que nuestras convicciones son tan débiles que a veces dejamos a Dios por un trabajo? Y usted dirá, pastor, yo no soy capaz de morir por nadie. Falso, usted es capaz de morir por 50 peniques por hora. Si a usted le ofrecen 50 peniques, usted va hasta el fin del mundo. Si usted gana 14 libras la hora y le suben a 14,50, usted es capaz de tomar la decisión más arriesgada del mundo. Salir por la noche, salir en la mañana, salir a cualquier hora. Porque su convicción es el dinero. Nuestra convicción es el placer. Pero aquí estamos hablando de convicciones profundas en Cristo. Y todas ellas vienen por la resurrección. Nuestras convicciones son tan flojas, tan débiles, que somos capaces de dejar un matrimonio por cualquier persona. Que somos capaces de dejar de disciplinar a un hijo y que haga lo que quiera. Porque nuestras convicciones son flojas. Son débiles. Y son débiles porque no sabemos, no tenemos convicción de una eternidad. Pero entre más usted pone sus ojos en la eternidad y se entera y comprende a su corazón qué son las convicciones, más usted reconoce lo que es la resurrección. Más profundas son sus convicciones. La Biblia habla de que cuando viene el agua, se lleva la casa que fue puesta en la roca, en la arena, pero no la que puso en la roca. La roca son las convicciones. Las convicciones son las que hacen que uno luche por un hogar. Las convicciones son las que hacen que usted dé la vida. Las convicciones son las que hacen que usted quiera morir por ellas. Las creencias lo hacen fanático. Usted mata a los que sea por sus convicciones. Entonces, el primer efecto, y le voy a pedir al grupo de alabanza que se acerque. El primer efecto de la resurrección en su vida es una convicción única. Después de este efecto de convicción única, quiero que lo anote allí, viene un efecto que trae un gozo inagotable. Esta semana hacía una oración que me cambiaba de parecer y me da susto esa oración. Y decía, Señor, qué poco sé sufrir. Qué poco sé sufrir. ¿Saben por qué perdemos el gozo? Porque no tenemos la convicción de la resurrección. Y le voy a dar una diferencia. Hay una diferencia entre gozo y alegría. La alegría se mantiene solamente cuando las cosas van bien. El gozo se mantiene aún cuando las cosas van mal. Una mujer no tiene alegría cuando nace un hijo. Una mujer tiene gozo. A pesar de pasar tanto tiempo con dolores de parto, en una situación muy difícil, sigue y sigue y sigue y sigue. No le importa el dolor. ¿Sabe por qué? Porque tiene gozo. En la vida cristiana,
el gozo tiene el mismo efecto. Si hoy nos pasa algo, lo primero que decimos es porque a mí, porque yo no puedo, porque yo no soy capaz, porque esto, porque a mí, como si... Recuerdo, y voy a contar algo muy relativamente íntimo. Hace poco estaba uno de los chicos en mi casa, o estaba uno de los chicos y yo quería rápidamente entrar al baño, me quería lavar las manos y toqué. Y después de que toqué así, pensé y dije, palabra de Dios, ¿qué pasa, David? ¿No puedes esperar? ¿Quién eres para no esperar? Es que no puedes sufrir ni esto. Me da vergüenza. Tenemos niveles en nuestra vida tan bajos de sufrimiento. Nos hacen una cosa, llueve, no nos pagan, no nos miran. Los hogares están hechos de, pastor, es que él no me mira, ella no me mira, es que él no viene temprano. Los jóvenes están diciéndole a sus padres, es que él no me da un celular, es que no me deja ver Netflix hasta las 2 de la mañana, es que me colocan límites. Tenemos un nivel de sufrimiento totalmente egoísta. Y es porque no sabemos sufrir, no tenemos gozo. No tenemos gozo. Pero cuando usted entiende la resurrección, viene gozo. La Biblia nos habla, y no lo voy a leer, pero nos habla en Hechos 16, que Pablo y Silas fueron apedreados, fueron azotados, los llevaron a la cárcel, los maltrataron, los pusieron en la cárcel, en la última cárcel, no por robar, por hablar de Dios. Y en la mitad de la noche lo único que hicieron es, Señor, gracias, muchas gracias, estamos en la cárcel, me acaban de golpear en la cabeza con un palo de 2x4, me acaban de golpear aquí, me acaban de tirar esto, me acaban de rasguñar las orejas, me acaban de patear en las costillas, me acaban de patear en las partes íntimas, me acaban de golpear en todo, nos dijeron que somos unos desgraciados, comí polvo, sentí que me iba a morir. Y él está diciendo, gracias, Señor, gracias, Jesús. Y miro eso y digo, ¿qué niveles tenemos? Pastor, mi marido no me mira, no tengo esto, Dios no me ha contestado, no se me dan las cosas. Somos una generación sin resurrección. Y tiene que volver esa resurrección a nuestras vidas. Tiene que volver para que vuelva el gozo. El gozo fue lo que tuvo Esteban mientras que lo apedreaban. Y miró al cielo y dijo, Señor, estás ahí. Yo cada vez que veo me lo imagino sonriendo. Tuvo que estar sonriendo. Señor, aquí estoy. Y además digo, perdónalos. El gozo es lo que es, lo lleva a usted a perdonar a la persona que le hizo daño. Hablaba de una pastora en los Estados Unidos, Joyce Meyer, con un ministerio serio. Su papá abusó de ella desde los 7 años hasta los 14 o 13, no lo sé. Ella cuenta 200 veces. Su papá, cuando conoció a Jesús, cuando recibió el poder de la resurrección en su vida, ella lo perdona. En los años posteriores de su papá, en la vejez, lo lleva a vivir a su casa, lo cuida, lo sana, le enseña quién es Cristo y lo perdona. Usted no puede hacer eso con alegría, porque cada vez que usted va a atender a limpiar a ese señor, usted lo que tiene es un recuerdo de lo que le hizo. Y nota que no se lo hizo cualquiera, se lo hizo su papá y lo está cuidando. El gozo es lo que me lleva a cuidar a la persona que me hizo daño. Quiero que piense. Ese gozo solamente es sobrenatural. ¿Cómo está el poder de resurrección en su vida, jóvenes? Ancianos, ¿cómo está el poder de resurrección? Pastores,
¿Cómo está nuestro poder de resurrección? La Biblia dice que no hemos soportado hasta la muerte. El poder de la resurrección me da un gozo inagotable. Inagotable, no se acaba. Aunque usted esté mal ese día, aunque todo le salga mal, Señor, rápidamente llévame a tu presencia. Pero yo no pierdo el momento en que te voy a ver. Yo quiero que esta palabra esté profundamente enterrada en su corazón. Sin el poder de Jesús, de la resurrección de Jesús en su vida, usted va a ser la persona más infeliz del mundo. Puede tener todo el dinero que quiera, puede tener el placer que quiera, la fama que quiera, pero su corazón seguirá siendo igual. ¿Ha notado que una persona, aunque se gane la lotería, no cambia su corazón? Sigue siendo igual. De hecho, saca lo malo, saca a relucir lo que hay en esa persona. El siguiente efecto de la resurrección en una persona es poder. La resurrección fue la que trajo todo el poder que usted tiene para vivir hoy para Cristo. Quiero que sepa que usted y yo vamos a vivir cosas que no podíamos vivir en nuestras fuerzas. Ver volver a sus hijos al Evangelio, cambios internos que usted no podía hacer, solamente pueden ser un acto de Dios en su vida. Y aunque usted y yo nos hemos olvidado ese poder, porque nos metimos en el pecado, porque nos dejamos engañar, porque estamos enredados en nuestro egoísmo, quiero que sepa que ese poder fue el que lo transformó. Y es innegable dentro de su corazón que fue algo superior lo que usted experimentó en su vida para vivir esto. Y aquellos que no se han entregado a Cristo, quiero decirles que el único poder que va a quitar la amargura de su vida, la tristeza de su vida, el dolor de su vida, la decepción de su vida, será el poder de la resurrección en su corazón. Porque no hay nada que lo quite. ¿Qué es lo que tiene que entregarle al Señor? Y no lo entrega en la iglesia. Es ahora que usted está escuchando estas palabras, su reacción debe ser: Señor, tienes toda la razón, necesito el poder de la resurrección. Usted necesita un cambio y solo puede venir a través de algo poderosísimo. Alcohólicos Anónimos fue hecho por dos pastores cristianos que habían salido del alcoholismo. Hoy en día es una organización secular y no tiene el impacto que tenía en ese entonces. Y Alcohólicos Anónimos comienza con una sola premisa: mi vida es incontrolable, no soy capaz. La segunda: necesito un ser sobrenatural en mi vida para salir de este alcoholismo. Y eso se repite en todas las áreas. Ellos no estaban colocando dos premisas para alcohólicos. Estaban colocando dos premisas para seres humanos en todos los aspectos de su vida. De este material se copia Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos, Enfermos Anónimos. ¿Necesita usted el poder de la resurrección? Por favor, eso es lo que más necesitamos. Casi que tendríamos que caer en rodillas y llorar todo el día y decir: Señor, esto es lo que yo he buscado. Por supuesto, con razón las vidas fueron transformadas y con razón nuestras familias no están siendo transformadas. Despierte hoy. Necesitamos el poder de la resurrección. Allí donde está, Espíritu Santo, este poder que tú nos hablas hoy, no lo conocemos. No está en los hospitales, no está en los psicólogos, no está en los gimnasios, no está en Netflix, no está en los colegios.
no está en las primarias o en las secundarias, no está en los centros comerciales, lastimosamente no está en las familias, no está en las universidades, no está en el cónsul, en el gobierno, no está en las ONGs. Ese es un poder que solamente tú te reservas para aquel que tenga un corazón humilde y lo quiera recibir. Y Señor, venimos como iglesia en el nombre de Jesús